Desde el momento en que el presidente Mario Audo hizo historia conmigo. Digo hizo historia porque realmente él confió en una mujer para un lugar que evidentemente es muy masculino, con un Sí, la mayoría de con los agentes, antecedentes de muchos militares, sí, policías, etcétera, como ministro de Senat, fiscales también. Eh, yo me sentí desde siempre capacitada, porque yo pienso que el trabajo no tiene género. La mujer está preparada para cualquier tipo de trabajo e incluso puede ser mamá al mismo tiempo. Eso te da la pauta de que el género no es importante cuando desde el punto de vista del trabajo, pero sí es muy importante para generar vida y para darle otra motivación y otro punto de vista a una institución como Senat. Nosotros desde el momento en que llegamos como administración, lo primero que quisimos hacer es institucionalizar a la Senat. Después de 40 años de creación, la Senat los agentes especiales de la Senat no tenían una ley de carrera, no tenían una ley que les ayude a desarrollarse como personas, a desarrollarse como profesionales, a desarrollarse como agentes, y por suerte en diciembre del 2020, hace apenas unos meses, el presidente promulgó la ley del agente especial. Ahora estamos esperando y ansiamos el anhelado decreto reglamentario que seguramente en algunos días el ministro de Hacienda va a poner a disposición de esa la presidencia. reglamentación están esperando para que pueda aplicarse, ministra. Claro, sí, es poner en orden lo que la ley de alguna manera en forma general está ordenó para la ley del agente especial, ¿verdad? O sea, para el orden, para la jerarquía, para los cargos del agente especial. También Sí. desde el momento en que nosotros llegamos, quisimos apostar en cambiar un poco también la parte edilicia de la Senat. La Senat estaba con muchos vehículos, con muchas evidencias que estaban siendo considerados como chatarra ya en ese momento, y todo eso fue limpiado, y hoy en día en ese lugar en donde estaban acumulados todos estos vehículos en desuso prácticamente, se construyó un laboratorio forense en la Senat, aprovechando y posibilitando al presidente de la República parte de la donación china de Taiwán para Senat. Tenemos ahora un laboratorio de primera generación con equipos que están de acuerdo a los estándares de toda la región. Hoy estamos preparados para hacer cualquier tipo de análisis y de pericias relacionados a drogas, y vamos a empezar a trabajar también con la trazabilidad de saber de dónde viene la planta de la droga o la cocaína, etcétera. Y también te quiero comentar que históricamente hicimos historia el viernes pasado al exportarse 21 toneladas de nuez descascarada que sale de la semilla del cannabis industrial, que se llama cáñamo industrial. Con una empresa privada que fue la que cumplió con todos los requisitos. Entonces también fue un hecho histórico, e incluso hoy estuve leyendo en algunas revistas especializadas de Europa que estaban alabando el trabajo que se hizo, porque recién en el 2019 el presidente había declarado de interés nacional el cultivo del cáñamo, y hoy, con una pandemia de por medio, ya se ha logrado exportar el cáñamo industrial en forma de alimentos. ¿Cuál es hablando ya justamente de eso, ministra, tu postura o tu criterio con relación al uso medicinal del cannabis? De hecho, el uso medicinal del cannabis ya está inserta en una ley, la ley 6007 del año 2017, que permite ya como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud Pública de que se puedan fabricar los aceites provenientes de la marihuana medicinal, claro, de la planta del y la plantación medicinal. De lo que muchos se habían opuesto, de la plantación ya
nosotros en los tenemos, hogares. o sea, sí, esa fue nosotros habíamos pedido que se vete ese proyecto, o sea, esa ley que se promulgó en el Congreso. ¿Por qué? Porque la ley decía de que nosotros como Senat teníamos que fiscalizar cada una de esas plantas. No le iba a dar la capacidad. Imposible, nosotros somos 200 agentes especiales, ahora para todo el país, para 406.752 kilómetros cuadrados, sin mucho presupuesto. El presupuesto de la Senat es apenas de 8 millones de dólares. Entonces eso también hace de que nosotros trabajemos full, como se puede, pero si tenemos más presupuesto, por supuesto, valga la redundancia, haríamos muchísimas cosas más. Pero lo que también una de mis principales prioridades para el año 2022 o fines del año 2021 es de procurar habilitar el centro de tratamiento de larga estancia que nosotros tenemos en Piribebuy, que por cuestiones presupuestarias no pudimos hacerlo. Estamos habilitados por el Ministerio de Salud para internar a chicos que son adictos, hoy en día se llaman usuarios de drogas, para que puedan rehabilitarse. Y es de larga instancia porque esa internación mínimo tiene que ser de 3 a 6 meses. O sea que se está viendo para habilitar otros centros, ministra. No, nosotros tenemos un centro. Sí. Ese centro va a ser, por supuesto, gratuito porque es del Estado, pero nosotros tenemos un plantel de profesionales, psicólogos, etcétera, que son súper interesantes y con mucha capacidad para poder manejar a esas personas. Lo que no tenemos es presupuesto, porque tenemos que tener alimentación, medicamento, tener las posibilidades de tener una ambulancia en ese lugar. El lugar está en Piribebuy, hermoso lugar, ideal para este tipo de tratamientos, de hacer laborterapia, de poder tener la huerta, de poder practicar deportes, etcétera. Pero necesitamos un poco de presupuesto para abrir ese centro de tratamiento. Es una frustración personal que yo tengo, porque cuántas mamás como yo, que tengo hijos, están llorando permanentemente por tener un lugar donde llevar a sus hijos a rehabilitar. O sea, ministra, el lugar está, pero lo que no se puede, no está funcionando a falta de presupuesto, lo que guarda relación con los profesionales, psicólogos, todo lo que sería el plantel que debe ayudarle al adolescente, y eso es lo que mucho, ¿verdad?, influye en la decisión que va a tomar este joven para el futuro, y a veces se llega tarde y ya no se puede cambiar su realidad. Sí, nosotros tenemos profesionales, pero nos van a faltar más profesionales para eso, pero fundamentalmente es para sostener el centro de tratamiento. También lo que pretendemos es en esta primera etapa trabajar con adultos a partir de 18 años. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia está teniendo lugares en donde albergar a los que son menores de edad. ¿Por qué Senat no puede en este momento? Porque conlleva una serie de circunstancias de que si vas a tenerle a un menor internado, necesita el permiso de sus tutores, de sus padres, etcétera, que nosotros en este momento no vamos a poder hacerlo como se debe porque vamos a necesitar más personas. Nosotros ahora ya estamos preparados para poder internar hasta 15 o 20 personas. Y esas personas a partir de 18 años son gente que pueden todavía dar mucho a la sociedad, que pueden salir rehabilitados, que pueden salir considerando que la vida que estaba llevando era totalmente nula y negativa para su futuro, por ejemplo. Entonces, esa es mi prioridad en cuanto a lo que se refiere a la reducción de la demanda, que también está a nuestro cargo. De todos modos, también te comento para que la gente también se entere de que tenemos una línea de 3 números, el 172, que habíamos habilitado con la ayuda de la organización, de la oficina de la primera dama, en el cual el proyecto se llama Llámame. Llámame, llámame cuando necesitas, llámame cuando querés hablar, llámame cuando te sentís impotente, llámame cuando estás asustado. La persona pueden llamar y
van a ser atendidos por psicólogos y operadores terapéuticos preparados para darle una posibilidad. La mayoría de las que llaman son parejas, porque ven que su novio, marido están dentro de la adicción y necesitan una contención. Llaman también madres y muchas veces llama la propia persona. Y no solamente de drogas, llaman también a aquellos que tienen problemas con el alcohol. Entonces, esta línea, nosotros ya recibimos más de 5.000 llamadas desde el momento en que fue habilitada esta línea. Y también por falta de personal es solamente diurno y estamos esperando tener mayores posibilidades para que sea 24 horas. Porque como te darás cuenta, en horas de la noche y la madrugada son cuanto más se necesitan también tener esa contención primaria. También en los psicólogos, a las personas que llaman consultando alguna situación referente a las adicciones, sabe dónde derivarle, si derivarle al Centro Nacional de Toxicología, de Adicciones, etcétera. Entonces sabe qué hacer, porque muchas veces nosotros también capacitamos ya a muchos operadores de salud familiar, porque muchas veces llega una persona con convulsiones, etcétera, y el que no sabe le trata como una enfermedad de epilepsia o lo que sea, y sin embargo puede estar con un tema de abstinencia, por ejemplo. Claro. O sea, queda mucho por hacer en este sentido, y ahora con la pandemia todo se exacerbó, todo aumentó el alcohol entre los menores. Nosotros hicimos una mini encuesta entre 18.000 personas, estudiantes, y la mayoría, el consumo de alcohol aumentó y también el cigarrillo. Ministra, el microtráfico es igual a la inseguridad. Hay mucha inseguridad relacionada a las adicciones en los jóvenes. Están en las calles, generalmente son los jóvenes los que asaltan a la mujer o cualquiera que lo encuentre en la calle. Eso también necesita el involucramiento de otras instituciones junto con la Senat, ministra. Sí, así mismo es. De hecho, nosotros ahora iniciamos un proyecto que fue utilizado en Inglaterra con la Policía Nacional. Ellos también tienen su departamento, su dirección antinarcóticos. Uh-huh. Y la idea es trabajar juntos para poder atacar, valga la expresión, los principales focos de ventas y las más peligrosas, como decís, sí. De modo a poder desacelerar esa inseguridad, porque en realidad no solamente los jóvenes asaltan, como estás diciendo, sino que también roban dentro de su propia casa, a sus propias familias. Todo lo que hace la adicción, sí, ¿verdad? Todo lo que hace la adicción. No sé si yo por lo menos estuve leyendo hoy en el Twitter de que un cantante famoso atacó a su madre, la policía le tuvo que disparar, etcétera, total. Y él llegó ya era una persona usuaria de drogas, pero llegó a tal punto que ya le afectó mentalmente. Qué triste. Entonces, a lo que pueden llegar, sí. ¿Verdad? Que puede perder una persona y es triste. Pero hablando del microtráfico, ya hablamos del sector de la mujer, ¿verdad? Pero también el narcotráfico, el crimen organizado en sí, las políticas públicas, ministra, ¿cómo combatir a los líderes, a las cabezas, sin importar quién sea? Porque también hablamos de narcopolítica. Está asociada al terrorismo y también al lavado de dinero, sí. Temas esenciales que también se ven a nivel internacional. Sí, sí. Nosotros, por suerte, tenemos, nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho y siempre insistimos, juntamente con el ministro Yucio, de la necesidad de tener tecnología para poder combatir el crimen organizado transnacional. Nosotros, si no tenemos escáner en los puertos, se van a seguir contaminando los contenedores con sustancias, con cocaína específicamente. Nosotros, si no tenemos radares, los aviones van a seguir bajando. En algún momento yo dije que el Chaco parecía un árbol de Navidad por las noches y había salido en tapa en un periódico, porque realmente si no tenemos radares, los aviones tienen toda la facilidad de bajar y traer la mercadería, que en este caso es la cocaína. Nosotros somos un país de tránsito y entonces permitimos abiertamente de que esos aviones bajen hacia la zona del Chaco y hacia la zona norte específicamente para cruzar luego hacia el Brasil.
o venir hacia el río para llevarlos por ultramar, ¿verdad? Pero sin tecnología va a costar mucho trabajar sobre eso. De todos modos, nosotros con la Senat hemos realizado grandes incautaciones de cocaína. La Policía Nacional también incautó y estamos trabajando en quebrar estructuras criminales, especialmente en la zona del norte. Nosotros ya no tenemos hoy en día nombres que eran verdaderos reyes dentro de la frontera, que eran conocidos antes como los intocables. Todas esas cabezas la Senat ha ido eliminando, y hoy en día apenas aparecen algunos que están queriendo imponerse por medio de 2 operativos que nosotros ya tuvimos de frontera segura, denominada frontera segura. Habíamos tomado, detenido a miembros del PCC o también del Comando Vermelho, y le volvimos a expulsar, de modo que no se cimenten como tal dentro de la frontera. Pero yo no puedo negar de que, por supuesto, la frontera seca más todavía. Tenemos más de 3.500 kilómetros de frontera, y eso hace de que permanentemente sea permeada. Por eso es que sin tecnología nosotros no vamos a... Es una cuestión de seguridad nacional también, porque no solamente es contra el narcotráfico, es contra distintos tipos de hechos que pueden poner en peligro a nuestro país en el caso de que no se tomen las medidas correspondientes. Sería también estar a la par, digamos, de todo el sistema que ellos utilizan también y que está bastante actualizado en cuanto a tecnología. Antes de irte, ministra, preguntarte cuáles son los objetivos prioritarios de la Senat para ahora y para el futuro. Si tendrías que ordenar en unas ideas, en 2 o 3 puntos importantes que crees que son los desafíos importantes de la Senat. Sí, nosotros en principio, o sea, mi objetivo principal es seguir con la institucionalización, que la gente se empodere como tal de su propia ley, que tenga su decreto reglamentario, una mejor calidad de vida. Por supuesto, lo otro es conseguir la tecnología que nosotros necesitamos para seguir trabajando y ordenar la casa en distintos sentidos, de lograr trabajar sin tener mucho relacionamiento personal con las distintas personas que vienen a nuestra institución, porque nosotros también somos fiscalizadores de precursores químicos. También somos fiscalizadores de productos controlados, medicamentos controlados. Las farmacias tienen que presentar en la Senat. Nosotros también tenemos que ahora fiscalizar todo lo que es el cáñamo y la medicina industrial. Entonces tenemos que ponernos a la par de lo que hoy en día piden los tiempos en el que vivimos. Ya no podemos no podemos ser paquidérmicos, sino que tenemos que innovarnos permanentemente, tener nuevos software, trabajar de manera, si es posible, telemática en todos los sentidos, y eso va a redundar muchísimo en beneficio de toda la ciudadanía en cuanto a los servicios que prestamos, y también nos va a ayudar muchísimo a la lucha contra el crimen organizado. Entonces estamos en ese proceso de ordenar la casa, de conseguir mayor tecnología, de hacer de que las cosas funcionen sin que el agente especial permanentemente tengan que estar en contacto con las demás personas de afuera, para que justamente no permeen su integridad. Yo por lo menos en la Senat queremos cuidar mucho la integridad del agente, que se empodere de su institución, porque hoy en día tuvimos casos nosotros de corrupción, como los últimos hechos ocurridos hace poco en Encarnación, pero esos son hechos aislados que no tienen que ver con la institución, sino que son decisiones personales que han tomado los agentes en su momento, ¿verdad? Pero mi principal prioridad es que los agentes se sientan, le amen a su institución, así como están haciendo ahora, y se sigan preparando y trabajando para dar mucho más por su país, porque el lugar donde nosotros estamos
por más que seamos una pequeña institución, es un lugar por demás importante y que apoyamos lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. También somos parte importante del análisis que hace Gafilat. Y entonces eso. Ministra, un gusto tenerte acá, de verdad, muchas gracias por venir, por tu tiempo, valoramos mucho eso. Y bueno, algo más que quieras decir, este proyecto que está pendiente de presentarse entonces en el Congreso, de atenuar un poco más las penas, la sanción punitiva en cuanto a las mujeres relacionadas a este esquema de microtráfico, ¿verdad? Así es, Vanessa. Yo te agradezco también el interés por nuestro trabajo, de hacernos conocer un poco más. Y quién sabe si con esta administración podamos abrir también la brecha de regular la marihuana, que se llama para uso recreativo, que es mal llamado legalizar. A lo último tiraste el bombazo. A lo último, ya que nos vamos ahí, que tenemos el poco bombazo. tiempo. Capaz que en esta administración podamos empezar a debatir sobre el tema. Hay un proyecto, se puede elaborar. No, yo desde que asumí dije de que nosotros tenemos que debatir sobre este tema que es tabú en nuestra sociedad, pero que es algo que se ve venir y por el cual también, así como el tema de mujeres, tenemos que debatir. Y tenemos que llegar a una conclusión que sea lo mejor para todos. Uh-huh. Y comparar un poco con los demás países, ¿verdad? Sí. Uruguay, por ejemplo, que está más cercano. Uruguay está, después de mucho, ahora están caminando a pasos más firmes, porque esto cuesta, no es fácil regular la marihuana de uso recreativo. También en otros países como Canadá, etcétera, y varios de Estados Unidos ya están legalizando, pero mal llamado legalizando, en realidad es regulando, porque también tienen sus propias regulaciones por más de que se pueda consumir, utilizar en lugares públicos y socialmente. Uh-huh. Ministra, un gusto, muchas gracias. Por favor. Hablamos con la ministra de la Senat, Suyi Rolón, aquí en Estudios de PDS.